El FMI rebaja la previsión del alza de precios, aunque la economía se reducirá un tercio a finales de 2019. En julio el Fondo Monetario Internacional FMI comenzó a recalcular las estimaciones de la brutal hiperinflación que vive Venezuela desde hace 2 años y en su nuevo informe de este martes la ha rebajado nuevamente. El país sudamericano, inmerso en una profunda crisis humanitaria y política, cerrará el año con 200.000% de inflación y una estimación de 500.000% para 2020. El indicador está muy por debajo del aterrador pronóstico que hacía el organismo multilateral el año pasado de un indicador del 10 millones%, que en el trimestre pasado ya había rebajado a 1.000.000%. La reducción de ceros no implica, sin embargo, un escenario más alentador para la nación petrolera. El régimen de Nicolás Maduro ha aplicado medidas parciales y tardías, en opinión de los economistas, para controlar la subida de los precios y la depreciación del bolívar. El aumento del encaje legal bancario ha sido una de las más extremas, pues la restricción del financiamiento crediticio a las empresas ha tenido un costo muy alto para la actividad económica. Además, después de 15 años de férreos controles de precios y de cambio, el chavismo ha flexibilizado de forma no oficial las fiscalizaciones a comercios, lo que ha llevado a una vuelta de hoja demencial en cotidianidad venezolana, en la que por años había visto en Venezuela anaqueles llenos de productos básicos y ofertas, pero pocos ciudadanos con capacidad para adquirirlos. La contracción del Producto Interno Bruto sigue en picada como desde hace 5 años y el FMI la calcula en 35% para cierre de 2019 y con una caída menos severa, del 10%, para 2020. En un lustro de encogimiento sostenido de la economía, este año se producirá la reducción más significativa. Desde que Maduro llegó al poder, la economía del país se ha contraído a la mitad. En 2019 se achicará otro tercio. Según los datos del organismo, la relación de las caídas ha sido así: en 2018 fue de 18%, en 2017 de 15,7%, en 2016 de 17%, en 2015 de 6,2% y en 2014 de 3,9%. Se prevé que continúe el colapso multianual de la producción. La profunda crisis humanitaria y la implosión económica en Venezuela continúan teniendo un impacto devastador, y se espera que la economía se reduzca en aproximadamente un tercio en 2019, refiere el informe presentado este martes. El FMI destaca que el empeoramiento de las condiciones macroeconómicas entre 2017 y 2019 en un pequeño grupo de países, entre ellos Venezuela, Argentina, Turquía e Irán, ha incidido en una disminución del crecimiento global de 3,8% en 2017 a 3% este año. Para el país caribeño también prevé un aumento del desempleo de 47,2% en 2019 a 50,5% en 2020. Pese a la desaceleración de los precios que se ha registrado desde julio, la hiperinflación está todavía lejos de desaparecer de la vida de los venezolanos. El gobierno de Maduro había controlado el gasto fiscal retrasando el incremento del salario mínimo. En 2018 hizo aumentos cada 2 meses para compensar el aumento de precios, pero este lunes le tocó dictar su tercer incremento del año, después de 6 meses sin ajuste que llevaron la remuneración a un mínimo histórico de menos de $2 mensuales. La reducción de los ingresos por la merma en la producción en la petrolera, sumado a la camisa de fuerza que han supuesto las sanciones económicas de Estados Unidos, obligarán a un aumento de la base monetaria a través de la impresión de dinero sin respaldo, que seguramente disparará los precios. Maduro ha anunciado que este martes se reunirá con su equipo para definir una nueva ofensiva económica para lo que resta de 2019. El plan anunciado en agosto de 2018, que incluyó la resta de 5 ceros a la moneda y la emisión de nuevos billetes, se fue al traste en menos de un año. El nuevo bolívar soberano nació con un cono monetario cuyo billete de mayor denominación era de 500 bolívares y 10 meses después el Banco Central debió emitir nuevas piezas que ahora llegan hasta 50.000 bolívares, que apenas alcanzan para pagar 2 cafés con leche en una panadería. Un famoso aforismo, asociado a Abraham Lincoln, dice lo siguiente: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. ¿Pero esto es realmente así? Se han mostrado fotografías del dirigente venezolano de oposición Juan Guaidó con miembros de la macabra banda paramilitar Los Rastrojos.
El terrorista Laurent Saleh aparece en un video declarando que está dispuesto a llenar de sangre las calles de Caracas. Se presentan grabaciones telefónicas donde Lorenzo Mendoza, dueño del grupo empresarial más importante de Venezuela, habla abiertamente con Ricardo Hausmann, economista y operador financiero, de su plan para endeudar al país a través de un préstamo de miles de millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Prueba tras prueba, hechos tras hechos, y los venezolanos y venezolanas que se identifican con el antichavismo, se mantienen inamovibles en su posición de no abrazar la verdad. ¿Qué mecanismo aquí? Los hechos ya no importan. La teoría de la turbulencia social durante 20 años se aplicó una operación de asedio psicológico sobre los venezolanos que tenía como fin construir una nueva arquitectura de razonamiento donde el enemigo estaba representado por Hugo Chávez y su proyecto de socialismo bolivariano. Apelando siempre al miedo y a la incertidumbre, se logró que la gente creyese que el chavismo había llegado para quitarles sus bienes materiales, sus hijos, a espiarlos a través de bombillos ahorradores, a ejecutar pactos satánicos para perpetuarse en el poder, a traficar uranio dentro de bicicletas, y así un largo etcétera que aún a día de hoy quienes adversan al chavismo siguen considerando como hechos irrefutables. Noam Chomsky declaraba que el periodo de auge neoliberal que arrancó con Reagan y Thatcher llenó al mundo de una mezcla de enfado, miedo y escapismo. Una resultante del descrédito institucional llevó a los individuos a razonar que, si ya no confías en nadie, ¿por qué tienes que confiar en los hechos? Si nadie hace nada por mí, ¿por qué he de creer en nadie?, explica el intelectual estadounidense. En Venezuela este desencanto con las estructuras institucionales como entes que brindaban apoyos a la vida social tuvo su punto de inflexión a partir de la explosión social de 1989, con la revuelta popular conocida como Caracazo. El deterioro progresivo del Estado venezolano solo pudo ser detenido con la llegada de Chávez al poder. Sin embargo, la nueva perspectiva política impulsada por el entonces presidente venezolano fue rápidamente torpedeada. Los operadores mediáticos desataron una ofensiva en todos los niveles y órdenes. No existía espacio de la vida institucional que no fuese atacado o iniciativa política tergiversada. Esta táctica, conocida por los expertos en guerra psicológica como turbulencia social, buscaba entorpecer el desenvolvimiento del proyecto político. Pero a su vez, también avanzar en una nueva reingeniería de relacionamiento entre los venezolanos, y entre estos y su Estado-nación. En su estudio sobre el poder de la televisión en la sociedad, Lonnie Wolfe declaraba que la técnica de modelado de la mente colectiva se lograba si se construía un entorno adecuado al que se pudiera aplicar estrés y tensión a fin de destruir el juicio moralmente informado y así lograr que la persona sea más propensa a la sugestión. Pensemos en el público que estuvo preso de los canales informativos que adversaban a Chávez y que ahora se informan a través de las redes sociales, casi omnipresentes. Otro reconocido psicoanalista, Bruno Bettelheim, en su libro El corazón bien informado explicaba que en una situación de incertidumbre y terror extremos la persona se retrotrae a un estado cada vez más infantil, es decir, son incapaces de actuar como adultos razonables. Recuérdese las imágenes de las guarimbas de 2017 donde quemaron a venezolanos en las calles, donde hacían circular mensajes casi a diario con la proximidad de un golpe militar. O más recientemente, la actitud de reacción automática, sin argumentación, sin debate, de quienes tradicionalmente se han opuesto a que se renombren distintos lugares de la capital de Venezuela. Es decir, la visceralidad sustituye la política. ¿Algo más irracional que eso? La tesis de la turbulencia social fue acuñada por los psicólogos Eric Trist y Frederick Emery. Sus conclusiones fueron popularizadas gracias al libro de Daniel Stuhl en el Instituto Tavistock, y en ellas se explica cómo crear reacciones sociales de disociación en entornos bien organizados, entiéndase grupos poblacionales de cualquier escala, con el fin de ablandar a una población utilizando fenómenos en masa como cortes en el suministro de energía, hundimientos económicos y financieros y ataques terroristas. Dicen Trist y Emery que si las impresiones iban muy seguidas unas de otras y se administraban cada vez más con mayor intensidad, era posible inducir a la sociedad entera a un estado de psicosis colectivo. Para los investigadores, las personas sometidas a este proceso terminarían disociándose, pues intentarían huir del terror causado por una realidad apabullante, se encerrarían en un estado de negación y se refugiarían en diversiones y entretenimientos populares, y mostrarían cierta tendencia a sufrir accesos de cólera. ¿Qué pasa con la gente que se ha sumado a las filas de la turbulencia social?
¿Acaso logran detenerse un segundo y decir ¿será que me han mentido todos estos años? ¿Es el chavismo la causa de nuestros males? ¿Cuál es el tamaño de nuestra responsabilidad como grupo político? ¿De mi responsabilidad como ciudadano? El apocalipsis de la disonancia infinita. Si solo tomáramos lo ocurrido durante este año 2019, entenderemos cuán hondo caló el proyecto de ingeniería social aplicado contra Venezuela. Juan Guaidó les ha prometido el apocalipsis a sus simpatizantes una y otra vez. Desde hace más de 6 años se ha decretado el último día de Nicolás Maduro. El fin está cerca, proclaman con total desvergüenza hacia su base electoral. Pero ¿quién puede culpar a esos líderes de mentir, si la masa de sus votantes continúa dócil respondiendo al engaño? Si me preguntase por qué ocurre esto y cómo pueden mentirles casi a diario y que esto no genere ningún tipo de proceso de despertar colectivo, una especie de reflexión racional que les impulse a abandonar a esos liderazgos, mi respuesta sería, el problema es que la oposición venezolana psicológicamente se comporta como una secta, no como un grupo político. Lo explicaré de inmediato.